La verdadera historia de Tomasa Rodríguez de la Cruz, una mujer de 77 años que, a pesar de las arrugas que marcan su rostro y las cicatrices profundas en su alma, recuerda un pasado lleno de dolor. Esta es la historia de una vida que empezó con sueños sencillos bajo el cálido sol de México, pero que rápidamente se transformó en una pesadilla silenciosa dentro de su propio hogar. Tomasa, nacida y criada en la bulliciosa Ciudad de México, donde los colores y los sonidos prometían un futuro brillante, anhelaba una familia feliz, un hogar tranquilo y criar a sus hijos con amor y seguridad, lejos de las penurias que habían sufrido sus padres. Se casó joven a los 19 años, creyendo que este matrimonio sería el comienzo de su anhelada felicidad y la base de todos sus sueños juveniles. Sin embargo, lo que vino después fue una experiencia dura y despiadada, que me infligió los primeros sufrimientos emocionales y físicos, los cuales marcarían profundamente mi vida adulta. Querido escucha, hoy te compartiré un fragmento de mi historia personal, una vida que dista mucho de ser sencilla, adornada con alegrías y momentos felices, sino más bien una travesía azotada por adversidades que pusieron a prueba mi entereza. Fue una batalla constante por preservar mi dignidad y mantener viva la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Te revelaré cada detalle con total sinceridad, anhelando que mi relato sirva de guía y consuelo para otras mujeres que puedan estar enfrentando situaciones similares, y así demostrar que es posible cambiar el rumbo, descubrir la fortaleza interior para liberarse y reconstruir sus vidas. Aunque la desesperanza parezca apoderarse de todo, te imploro que escuches con atención mi historia. Para que más mujeres conozcan mi historia y se sientan motivadas a buscar ayuda y luchar por un futuro sin miedo ni sufrimiento, necesito tu apoyo. Si mi relato te conmueve, suscríbete a este canal para no perderte los próximos vídeos. Comparte este vídeo en WhatsApp con tus amigos y familiares, y déjame un comentario indicando desde dónde lo estás escuchando. Me encantaría leer cada uno de tus comentarios y sentir que no estoy sola en este camino de sanación y superación. Para que entiendas la fortaleza que he encontrado, te llevaré al inicio de mi dolor, al día en que el amor prometido se transformó en un miedo paralizante, el instante en que la oscuridad empezó a consumir la luz de mis sueños, el comienzo de mi pesadilla. Aún tengo vívido en mi memoria el día que marcó un antes y un después en mi vida, el día en que la mano que antes me acariciaba con ternura, se alzó por primera vez contra mí, enviando una descarga de terror que paralizó mi cuerpo y heló mi alma, dejándome petrificada, sin poder reaccionar ni comprender lo que ocurría en el hogar que anhelaba construir. Todo se desencadenó por algo insignificante, un plato de comida, un chile relleno que no fue de su agrado, según él, porque estaba desabrido. La discusión comenzó en voz baja, pero pronto se convirtió en gritos furiosos, escalando a una agresión física, una bofetada que me hizo perder el equilibrio y caer al suelo frío de la cocina, con el corazón latiendo a 1000 por hora y los ojos inundados de lágrimas de incredulidad y profundo dolor. En ese instante mi mundo se derrumbó y la imagen del hombre dulce y apasionado con el que me había casado se fragmentó en 1000 pedazos, revelando un rostro desconocido y aterrador, lleno de ira y violencia, que nunca imaginé que existía tras la sonrisa que tanto amaba. La vergüenza me consumió por completo. Una punzada profunda de humillación me inundó, deseando desaparecer, esconderme de mi propia existencia y del mundo exterior, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Mientras tanto él, tras el estallido de furia, se comportaba como si nada anormal hubiera ocurrido, como si esa explosión fuera un evento ordinario, parte de la rutina de una pareja. Después se acercó con un fingido arrepentimiento, ofreciendo disculpas superficiales, prometiendo que nunca volvería a suceder, alegando un momento de pérdida de control, asegurando que me amaba por encima de todo y justificando su comportamiento con la excusa del estrés laboral, utilizando argumentos patéticos para disculpar lo inexcusable. Yo, ingenua y aterrorizada, anhelaba creer sus palabras, deseando fervientemente que aquello hubiera sido un incidente aislado, un error que no se repetiría en nuestra vida en común. A pesar de ser tenue y casi inexistente, una pequeña llama de esperanza aún ardía en mi interior, aferrada con fuerza a la creencia de que el inmenso amor que nos unía podría vencer ese terrible sufrimiento, y así, recuperar la dicha de nuestros primeros días juntos,
cuando éramos novios y el futuro se mostraba brillante y lleno de promesas, antes de que la oscuridad de la violencia se instalara entre nosotros, arrebatando la paz y la tranquilidad que tanto deseaba en mi hogar. Me convencí a mí misma de que aquel acto fue un error, una consecuencia del estrés, y que el hombre al que amaba, el verdadero él, aún estaba presente, oculto tras esa ira pasajera, esperando pacientemente la oportunidad de volver a ser el hombre del que me enamoré, antes de que todo comenzara a derrumbarse, silenciosamente, sin que nadie fuera de nuestro hogar sospechara la gravedad de lo que ocurría. A pesar de todo, la semilla del miedo había germinado en lo más profundo de mi ser, y con cada paso que daba dentro de la casa, un escalofrío recorría mi espalda, una premonición constante de que la violencia, por la razón que fuera, podría estallar en cualquier instante, transformando una simple discusión en una agresión brutal, lo que me mantenía en un estado de alerta perpetuo, incapaz de relajarme o sentirme segura en mi propio hogar, aquel lugar que debería ser mi refugio seguro. Esta noche, con el rostro hinchado por el llanto y el alma destrozada, yaciendo en la cama junto al hombre que me había lastimado, me sentía completamente sola, vulnerable e incapaz de encontrar una salida, sin saber a quién acudir ni qué hacer para escapar de aquella situación desesperada, atrapada en una red de miedo y vergüenza que me impedía hablar, pedir ayuda, revelar al mundo la oscuridad que se había apoderado de mi vida, arrebatando la alegría a mis días. Pero aquella primera bofetada, un golpe helado sobre mi rostro, marcó el sombrío prólogo de una odisea de sufrimiento, el primer eslabón de una cadena de violencia que se repetiría una y otra vez, intensificándose con cada repetición y tejiendo una telaraña de dolor y desesperanza que amenazaba con asfixiarme, ese silencio opresivo que corroe el alma. Tras ese episodio inicial, los ataques se volvieron recurrentes, una danza macabra e impredecible que marcaba el paso de mis días, sumiéndome en una perpetua sombra de temor y angustia, sin saber cuándo ni por qué estallaría la siguiente tormenta de furia. El miedo entonces se convirtió en mi sombra constante, susurrando amenazas en mis oídos y paralizando mi voluntad, impidiéndome gritar o buscar refugio. Los motivos que desencadenaban la ira eran siempre nimios, banalidades cotidianas que él transformaba en excusas para desatar su furia, como un plato roto, un error en la cuenta, o incluso mi silencio ante sus provocaciones calculadas. Cada ataque físico no solo dejaba moratones y cicatrices visibles en mi piel, sino que también causaba un dolor emocional intenso y duradero. Sentía que mi valor propio se desvanecía, mi confianza en mí misma se derrumbaba y me sentía cada vez más insignificante, como si mi existencia no importara. Para protegerme de la vergüenza y el miedo, empecé a alejarme de mis seres queridos, evitaba las reuniones con amigos, ponía excusas para no salir de casa o recibir visitas, temiendo que notaran las marcas de los golpes en mi cuerpo o la tristeza que reflejaba mi mirada, o, lo que era peor, que presenciaran otro episodio de violencia, exponiendo así el secreto que tanto me esforzaba por ocultar. Sin embargo, este aislamiento solo intensificó mi soledad y mi sensación de impotencia, atrapándome en un ciclo de sufrimiento cada vez más profundo, sin nadie a quien confiar mis miedos, ni con quien compartir mi dolor, ni nadie que me tendiera una mano para salir de ese abismo. El silencio se convirtió en mi única compañía, a la vez mi santuario y mi mayor condena. Callaba para evitar confrontaciones, para no provocarlo, para mantener una fachada de normalidad que en realidad era una mentira. Pero ese mismo silencio, esa aparente calma, me carcomía por dentro día tras día. El malestar emocional se manifestaba en mi cuerpo con dolores de cabeza persistentes, noches de insomnio, pérdida de apetito y una tristeza inmensa que parecía no tener fin, una oscuridad que se apoderaba de mi interior día tras día, sin darme tregua. Me sentía culpable creyendo sus palabras que me culpaban a mí, que era mi responsabilidad por no ser suficiente, por no cumplir con sus expectativas como esposa. Esa creencia equivocada me mantuvo atada, pensando que con más esfuerzo, cuidado y sumisión, la violencia cesaría y él recuperaría su anterior personalidad. Me esforcé exhaustivamente en complacerlo, evitando cualquier conflicto, pero nada parecía calmar la tormenta que él mismo portaba. Con cada agresión física y verbal que sufría, sentía que una parte de mi esencia se extinguía. La mujer llena de energía,
de ilusiones y con un futuro prometedor que una vez fui en mi juventud, se desvanecía gradualmente para dar lugar a una versión sombría de mí misma, una persona aterrada y desesperanzada. Vivía obsesionada con evitar la siguiente agresión, intentando anticipar sus cambios de humor para poder adaptarme y anularme, todo con el fin de sobrevivir en aquel entorno hostil y peligroso. Mi hogar, que debería ser un santuario de paz, se transformó en un campo de batalla, donde vivía a la defensiva, con el corazón encogido y la respiración entrecortada, esperando el peor momento a cada instante. Al mirarme al espejo apenas me reconocía, veía a una mujer con la mirada apagada, la sonrisa forzada y el alma exhausta. La tristeza me inundaba al comprender cuánto había perdido en esa relación abusiva, cómo la violencia me había transformado en alguien que no era, arrebatándome la alegría, la espontaneidad y la capacidad de soñar. Solo el vacío y el dolor permanecían, convertidos en compañeros constantes en mi viaje solitario y silencioso. Mientras me sumergía en un profundo silencio y un dolor lacerante, la violencia se intensificó, volviéndose más peligrosa, y sentí en lo más hondo de mi ser la necesidad imperiosa de escapar, de encontrar una vía de salida antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la oscuridad me engullera por completo. Las marcas en mi cuerpo eran evidencia palpable de mi sufrimiento, los hematomas violáceos en mis extremidades, la inflamación en mi rostro, las heridas en mis labios. Luchaba por ocultarlas con maquillaje o prendas de manga larga, incluso bajo el sol abrasador del verano mexicano, temiendo que alguien se percatara de mi situación y formulara preguntas, temiendo tener que mentir, o aún peor, revelar la verdad y enfrentarme al juicio o la incredulidad de los demás, optando por llevar mi carga en silencio en lugar de exponer mi fragilidad al mundo exterior, que se sentía ajeno a mi realidad. Pero las cicatrices más dolorosas e imborrables eran aquellas que no se veían, las que el maquillaje era incapaz de ocultar y que el tiempo con dificultad intentaría curar, las heridas en mi alma, la pérdida de fe en mí misma, la constante sensación de temor e insignificancia, la convicción de no ser lo suficientemente valiosa, de merecer ese trato, de ser la responsable de todo lo malo que me ocurría. Estas cicatrices emocionales me atormentaban día y noche, debilitando mi energía y mi deseo de seguir adelante, aprisionándome en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperanza. Las pesadillas se hicieron habituales, sueños intensos en los que revivía los ataques, sintiendo un pánico paralizante y un dolor físico agudo, despertando en la oscuridad de la noche con el corazón latiendo con fuerza y el cuerpo tembloroso, incapaz de conciliar el sueño de nuevo. Tanto las noches como los días se transformaron en un periodo de terror incesante, sin tregua ni sosiego, obligándome a vivir en un estado constante de vigilancia extrema, con los nervios crispados y en alerta permanente, anticipando el próximo ataque, la siguiente afrenta, la siguiente cicatriz, tanto física como emocional. Con cada agresión, la crueldad se intensificaba, mostrando una faceta sádica cada vez más evidente, y comprendí que el placer que obtenía al infligirme daño crecía exponencialmente, que la violencia ya no era un mero arrebato, sino un medio para dominarme y someterme, para mantenerme aterrorizada y obediente. Esta revelación me causó un escalofrío helador. La situación en la que me encontraba era desesperante, cautiva de un hombre cuyo comportamiento parecía nutrirse de mi temor y sufrimiento, convirtiendo nuestro hogar en un verdadero infierno, aislado de la curiosidad de vecinos y familiares. Buscaba desesperadamente pequeños momentos de alivio, breves respiros de la constante tensión y dolor, como un encuentro casual con un vecino en el mercado o una sonrisa con la panadera. Sin embargo, estos momentos eran escasos y efímeros, pues la dura realidad me alcanzaba rápidamente, sumiéndome de nuevo en la oscuridad de mi hogar, donde la violencia y el silencio eran mis únicos compañeros, y cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, representaba un riesgo de agresión, manteniéndome en un estado de vulnerabilidad constante. La esperanza de que la situación mejorara se desvanecía con cada día que pasaba. Reemplazada por una resignación dolorosa y profunda, por la convicción de que mi existencia se reduciría a eso, de que estaba predestinada a permanecer sometida a la voluntad de ese hombre, a ocultar mis heridas y a desaparecer gradualmente para poder seguir viviendo. Y esta desesperanza, esta ausencia total de esperanza,
era quizás la herida más lacerante de todas, privándome de la capacidad de imaginar un futuro distinto, una vida sin temor y sin sufrimiento, sumiéndome en un presente oscuro y sin posibilidad de mejora. Pero incluso en la oscuridad más absoluta, una pequeña llama de resistencia comenzó a arder en mi interior, nutrida por el dolor y la rabia, una chispa que me impulsaría a cuestionar mi silencio y a buscar la forma de romper las cadenas que me aprisionaban. Por mucho tiempo el miedo y la vergüenza me paralizaron, impidiéndome ver una salida, creer que merecía algo mejor que esa vida de sufrimiento y humillación. Sin embargo, hubo un momento decisivo, un instante crucial, cuando algo se quebró internamente y a la vez, se transformó en un punto de inflexión. Este punto me hizo cuestionar mi silencio y mi obediencia, encendiendo en lo más profundo de mi ser, exhausto y vulnerable, una pequeña pero poderosa chispa de rebeldía. No provino de una influencia externa, ni de ayuda foránea, sino de una profunda indignación que comenzó a bullir en mi interior, una silenciosa revolución contra la injusticia que padecía, contra la pérdida de mi identidad, contra el borrado de la mujer fuerte que sabía que residía oculta bajo una capa de miedo y dolor. Y esta indignación me dotó de una fuerza que desconocía poseer, una energía que me impulsó a empezar a considerar mi bienestar y mi seguridad, por primera vez en mucho tiempo. Comencé a prestar una atención minuciosa, a examinar sus acciones, no movido por el temor, sino con una lógica implacable, buscando comprender los mecanismos de la violencia, que la provocaba, que la activaba, y en qué momentos yo me encontraba más expuesto. Esta observación me proporcionó, por mínimo que fuera, una sensación de dominio en un contexto donde me sentía completamente impotente. Esta pequeña porción de control me fortaleció sutilmente, llevándome a reconocer que no era simplemente una víctima pasiva, sino alguien capaz de analizar, planificar y hallar la forma de modificar la dura realidad que se me presentaba a diario. Recuerdo vívidamente un día, tras un ataque especialmente violento, en que me miré al espejo y vi el reflejo de una mujer totalmente destrozada, con la mirada perdida y el cuerpo marcado por las heridas. En ese instante una ira fría y resuelta me invadió, una ira no destinada a la destrucción, sino a la edificación. Una furia intensa me susurraba constantemente que no podía continuar en esa situación, que era imperativo luchar por mi bienestar, por mi respeto propio, por mi derecho a vivir, antes de que fuera irreversible, antes de que la violencia me despojara de todo, incluso de la capacidad de defenderme. Esa rabia se transformó en la fuerza motriz de mi resistencia silenciosa. Comencé a ocultar pequeñas cosas, a ahorrar algo de dinero de las compras, a trazar mentalmente posibles vías de escape, a considerar en quién podía confiar si necesitaba ayuda desesperadamente. Cada pequeña acción de planificación, cada secreto cuidadosamente guardado, era un acto de rebeldía contra el dominio que ejercía sobre mí, una manera de reafirmar mi existencia, mi capacidad de pensar y actuar por mí misma, aunque fuera de manera encubierta, lejos de su mirada vigilante, que parecía escudriñarme constantemente, siempre a la espera de un pretexto para la siguiente agresión. Y estos pequeños actos de resistencia me proporcionaban una fortaleza interna que desconocía poseer. Inicialmente una tenue señal de rebeldía, como un minúsculo fuego, empezó a crecer, y su luz incipiente me guió, revelándome la existencia de una alternativa, un porvenir sin temor ni sufrimiento. A pesar de su delicadeza, esta esperanza me infundió el valor para comenzar a idear cómo liberarme de las ataduras que me oprimían, cómo manifestar mi verdadero ser, primero a mí mismo, y quizás, algún día, al mundo, después de años de padecimiento y vejación. Esta recién adquirida firmeza de ánimo se transformó en mi constante aliada, desplazando el miedo que antes me mantenía inmovilizado. Consciente de que el trayecto sería arduo y prolongado, anticipando numerosos desafíos y la persistencia del peligro, sentía que la llama de la resistencia, encendida en mi interior, sobrepasaba el temor y el sufrimiento, impulsándome a perseverar. Debía encontrar una solución a mi situación, luchar por mi libertad y mi dignidad, sin importar las consecuencias, porque había comprendido que merecía vivir una vida plena, liberada de la violencia y la opresión. Esa convicción me otorgó la fuerza para empezar a actuar. Sin embargo, la decisión de resistir fue solo el comienzo.
Lo verdaderamente complicado aún estaba por llegar, encontrar la forma de transformar esa chispa inicial en una fuerza capaz de cambiar el rumbo de mi destino, de liberarme de las cadenas que me ataban. Impulsada por una llama de resistencia que ardía en mi interior, me lancé a la búsqueda desesperada de una señal de esperanza en la profunda oscuridad que me envolvía. Anhelaba encontrar un camino para obtener ayuda, para aprender a protegerme no solo físicamente, sino también emocional y legalmente. Buscaba desesperadamente conocimientos que me dotaran del poder necesario para escapar de la prolongada situación de abuso que me había consumido durante años, robándome energía y esperanza. Esta sed de conocimiento se convirtió en mi obsesión, mi forma silenciosa de luchar, una preparación constante para el momento crucial de actuar y revertir la situación a mi favor. Comencé a escuchar atentamente las conversaciones ajenas, a leer los folletos informativos disponibles en centros de salud e iglesias, y a investigar a fondo mis derechos como mujer, así como las opciones de apoyo disponibles en casos de violencia doméstica. Cada fragmento de información que lograba asimilar, por insignificante que pareciera, era para mí como una joya preciosa. Una parte esencial del intrincado rompecabezas que debía completar para escapar del angustiante laberinto de temor y sufrimiento que me aprisionaba. Esta incansable sed de conocimiento me proporcionaba un anhelado sentido de propósito, la certeza de estar luchando activamente por transformar mi existencia, aunque mis acciones fueran furtivas y resguardadas. Rememoro vívidamente el día en que, de manera disimulada, adquirí un folleto en un centro de salud, el cual detallaba los diferentes tipos de violencia doméstica y los recursos disponibles para las víctimas. Lo oculté celosamente y lo llevé a casa, leyéndolo en secreto durante la noche a la débil luz parpadeante de una vela, mientras él dormía. Cada palabra impresa en ese folleto resonaba en mí, pareciendo hablarme directamente, retratando con exactitud lo que yo estaba padeciendo y haciéndome saber que no estaba sola, que existían lugares y personas dispuestas a brindarme ayuda. Este descubrimiento me infundió una renovada esperanza, una nueva fuerza para continuar mi búsqueda, para no claudicar en mi anhelo de libertad. Empecé a fijarme atentamente en las mujeres que me rodeaban, aquellas que irradiaban fortaleza e independencia, tratando de desentrañar la fuente de su entereza, buscando inspiración en sus vidas, incluso sin que ellas fueran conscientes de que me estaban sirviendo de ejemplo. Esta observación me reveló la posibilidad de una existencia distinta, que la vida no estaba predestinada al sufrimiento y a la obediencia, sino que con el tiempo y el apoyo adecuado, podía reconstruir mi vida y hallar la felicidad que me había sido arrebatada. Esta comprensión me infundió el valor necesario para persistir en mi búsqueda de una esperanza en medio de la adversidad. Aunque era consciente de los peligros, de la posibilidad de que mis planes fueran descubiertos y de las terribles consecuencias que esto acarrearía, el anhelo de libertad superaba el miedo. Día tras día, me sentía más decidida a encontrar una salida, a luchar por mi vida y por mi dignidad. Impulsado por esta firme decisión, me negaba a ceder, perseverando en la búsqueda de una solución, convencido de que la ayuda necesaria para liberarme de las ataduras existía en algún lugar, y que debía demostrar mi verdadero potencial. Este afán por adquirir conocimiento y asistencia se transformó en mi proyecto personal, mi lucha silenciosa, mi preparación para el momento crucial, para inclinar la balanza a mi favor. Cada fragmento de información que lograba obtener era como un ladrillo en la construcción de mi nueva vida, un avance hacia la libertad que tanto deseaba. Este viaje solitario me fortaleció más allá de lo imaginable, preparándome para los futuros desafíos, para el instante en que tendría que confrontar mis temores y luchar por mi supervivencia. Mientras la búsqueda desesperada de esperanza persistía, el ciclo de violencia no cesaba, sometiéndome a una presión constante y poniendo a prueba mi resistencia. Cada agresión, en lugar de doblegarme, fortalecía mi resolución de escapar. Vivir bajo ese yugo era como caminar sobre una cuerda tensa, a punto de romperse. Sentía que mi límite estaba cerca, que mi capacidad para soportar el dolor y el miedo se desvanecía. Cada nuevo ataque me acercaba peligrosamente al abismo, donde me vería obligado a tomar una decisión definitiva, una elección trascendental que marcaría un antes y un después en mi vida, para bien o para mal.
pero que me liberaría de esa situación agobiante e insoportable. Recuerdo una noche que resonará por siempre en mi memoria, una noche de violencia despiadada, incluso más brutal de lo que había experimentado antes. Caí al suelo con el cuerpo magullado y el espíritu destrozado, mirando fijamente al techo, abrumado por un dolor indescriptible. La desesperación me ahogaba, anhelaba la muerte, cualquier cosa que pusiera fin a ese tormento diario, a esa vida despojada de toda dignidad, esperanza y paz. Fue entonces, en ese abismo de desesperación, que algo en mi interior se quebró. Una barrera invisible, que me había mantenido cautivo de ese sufrimiento, se derrumbó. Una claridad aterradora pero liberadora me invadió, mostrándome la urgencia de actuar, de cambiar mi destino antes de que la violencia me arrebatara la vida por completo. En ese instante, tocando fondo, la chispa de la resistencia se transformó en una llama furiosa, una determinación inquebrantable de no ser más una víctima, de luchar con todas mis fuerzas por mi vida, mi libertad y mi dignidad, sin importar el precio a pagar. Aquella firme decisión me infundió una fuerza desconocida, un valor que me empujó a elaborar un plan de escape más detallado, a buscar la asistencia que sabía que existía y a romper el silencio que me mantenía cautiva. A pesar de sentir aún el miedo que susurraba constantemente, comencé a analizar sus rutinas, los horarios en los que no estaba en casa, los lugares que frecuentaba, con el fin de identificar una oportunidad para actuar, para salir sin ser descubierta y buscar la ayuda que tanto necesitaba. Cada detalle observado se convirtió en un avance hacia mi libertad, una forma de prepararme no para actuar impulsivamente, sino con un plan y una estrategia que maximizara mis posibilidades de éxito y de escapar de esa situación de peligro inminente. El instante crucial, lejos de ser únicamente un episodio de abatimiento, fue un despertar revelador. En ese momento comprendí con nitidez que mi vida valía más que el temor paralizante, más que la humillación sufrida, más que el sufrimiento padecido. Me percaté de que merecía la felicidad, la serenidad, y esta certeza me infundió la valentía necesaria para derribar las barreras internas que me impedían actuar. Así, decidí encarar mis temores más profundos y dar el primer paso hacia mi liberación, aunque la incertidumbre reinaba, que me aguardaba al otro lado de los muros que me habían aprisionado. Era consciente de la senda incierta que me esperaba, de los obstáculos que tendría que superar y de la persistencia del peligro. En aquel punto crítico, la firmeza que surgió en mí superó cualquier barrera y me empujó a continuar, a anhelar mi libertad, a pelear por mi existencia con todas mis fuerzas, porque comprendí que mi vida era mi posesión más valiosa y que era mi responsabilidad defenderla, arrebatándosela a quien la destruía sin piedad a diario. Fue en ese momento crucial, en ese instante de lucidez y resolución, cuando comencé a diseñar mi estrategia, a preparar el camino para mi huida, para el instante en que demostraría, tanto a él como a mí misma, de lo que era capaz. Con la decisión tomada y la determinación fortalecida, inicié la elaboración de mi plan clandestino, una estrategia minuciosa y audaz para escapar de esa casa y buscar la ayuda que tanto necesitaba, consciente de que cualquier error podría tener graves consecuencias. Así, cada aspecto de mi plan, desde los más insignificantes hasta los cruciales, fue meticulosamente analizado y ejecutado. Cada acción, cada paso se calculó para reducir al mínimo los posibles peligros y, al mismo tiempo, maximizar mis posibilidades de escapar con vida y alcanzar mi anhelada libertad. El miedo que antes me inmovilizaba, se convirtió en una fuerza motriz, una energía concentrada en mi supervivencia y en la consecución de mi objetivo. Comencé a ahorrar pequeñas sumas de dinero guardándolas en un escondite seguro, un lugar que él jamás sospecharía. Reuní cada moneda con la tenacidad de quien sabe que cada una representa un paso hacia la libertad, un recurso imprescindible para los primeros días lejos de ese infierno, para alimentarme, para encontrar un refugio, para tener la mínima independencia necesaria que me permitiera reconstruir mi vida, lejos de la violencia que me consumía día tras día, sin tregua ni compasión. Además de guardar mis ahorros, inicié una meticulosa recopilación de documentos esenciales, actas de nacimiento, identificaciones oficiales y cualquier otro papel que pudiera probar mi identidad. Estos documentos, al igual que el dinero, fueron cuidadosamente escondidos,
pues sabía que sin ellos enfrentaría dificultades considerables para acceder a asistencia legal o social. Cada documento guardado representaba un fragmento de mi ser que rescataba, una defensa ante la intención de anularme. Era una forma silenciosa de resistencia, una afirmación de mi existencia, de mi historia y de mi derecho a un futuro mejor. Mientras tanto, y alejado del sufrimiento y la humillación que padecía, comencé a estudiar minuciosamente las rutinas de mi captor, observando sus horarios, los momentos en que se ausentaba por más tiempo y cuando mostraba señales de distracción o cansancio, en busca de la oportunidad perfecta para ejecutar mi plan de escape, para abandonar la casa sin ser descubierto ni generar sospechas, sabiendo que la discreción y el sigilo serían mis mayores aliados. Para garantizar mi huida exitosa y evitar ser localizada antes de llegar a un sitio seguro donde pudiera pedir ayuda, intensifiqué la búsqueda de información. Investigaba exhaustivamente sobre refugios para mujeres que hubieran sufrido violencia, organizaciones que brindaran apoyo psicológico y legal, y números de teléfono de líneas de ayuda a las que pudiera llamar una vez a salvo. Cada dato hallado representaba una luz de esperanza, un camino a seguir, una promesa tangible de un lugar donde sería aceptada, protegida, y donde podría comenzar a curar mis heridas y reconstruir mi vida, lejos de la pesadilla diaria que me robaba la alegría y la paz. El plan clandestino cuidadosamente trazado en mi mente, se convirtió en mi prioridad absoluta, la esencia misma de mi existencia. Cada amanecer lo dedicaba a pulir los detalles, a prever cada obstáculo posible y a fortalecer mi espíritu para el instante crucial en que debería actuar con coraje y resolución, abandonando la vida de dolor y sometimiento que me mantenía cautivo. Esta constante preparación forjó en mí una fortaleza interna, una capacidad de resistencia desconocida hasta entonces, que me permitió sobrellevar los últimos días en aquel lugar, consciente de que la libertad se aproximaba a pasos agigantados y que el fin de aquella tortura era inminente. Aunque el peligro persistía, acechando la posibilidad de que él descubriera mis intenciones, con consecuencias terribles, el anhelo de ser libre superaba cualquier temor. Con cada amanecer, la determinación de ejecutar mi plan crecía, impulsándome a aferrarme a la vida con cada átomo de mi ser. Finalmente comprendía que mi existencia era mi tesoro más valioso y que la responsabilidad de protegerla, de arrebatársela a quien la consumía sin piedad, recaía únicamente en mí. Esta convicción me infundía la fuerza necesaria para persistir, para dar el paso crucial hacia mi liberación. El día había llegado, un día ordinario para el mundo exterior, pero para mí, era el instante en que pondría en acción el plan secreto que había forjado con meticulosidad y ansiedad. El día en que intentaría romper las cadenas que me aprisionaban a una vida de dolor y humillación, y la tensión se sentía en el aire. Un nudo en la garganta me dificultaba respirar, un escalofrío constante en el estómago me acompañaba desde que desperté, consciente de que este día podría ser el inicio de mi libertad, o el final de todo. Con la rutina diaria de siempre salió de la casa rumbo al trabajo, pero ese día, mi mirada se fijó en él con una atención inusitada, memorizando cada movimiento, la hora precisa de su partida, el rumbo que tomaba, la convicción de que su regreso tardaría. Tan pronto como la puerta se cerró tras él, un silencio sepulcral invadió la casa. Un silencio que solía inquietarme, pero que ahora se transformaba en mi oportunidad, el lapso de tiempo que necesitaba para actuar, para ejecutar mi plan sin ser descubierta, sin despertar sospechas que lo echaran todo por tierra en cuestión de instantes. Con las manos temblorosas, pero con una firmeza inquebrantable en mi interior, tomé la pequeña bolsa que había preparado con anticipación, donde guardaba los ahorros, los documentos esenciales y unas pocas prendas de vestir, lo mínimo indispensable para empezar de nuevo, para sobrevivir esos primeros días lejos de todo. Dentro de la bolsa, cada objeto guardado simbolizaba una faceta de mis anhelos, una promesa de la existencia que anhelaba, lejos de aquel hogar que se había transformado en mi cautiverio, lejos de ese hombre que durante años me arrebató la serenidad y la felicidad. Dirigí mi mirada a la casa por última vez, no con nostalgia, sino como quien contempla un campo de batalla, un lugar manchado por el dolor y la angustia. Una combinación de alivio y temor me dominó,
alivio por abandonar esa pesadilla y pánico ante lo incierto, ante el futuro desconocido, ante la posibilidad de ser hallada y retornada a la misma oscuridad. Sin embargo, la sed de libertad superaba cualquier temor. Esa ansia me empujaba a seguir adelante, a no vacilar, a dar el paso definitivo hacia mi nueva vida. Tomé una bocanada de aire intentando sosegar los latidos frenéticos de mi corazón, y me alejé de la casa, cerrando la puerta con delicadeza, casi sin hacer ruido, como si fuera a realizar una tarea rutinaria y trivial. Pero por dentro un caos de emociones me agitaba, una combinación de adrenalina, pavor y una renovada esperanza que me impulsaba a seguir adelante, a caminar por las calles erguida, a pesar de que por dentro temblaba, aterrorizada ante la posibilidad de encontrar a alguien conocido, de ser cuestionada, de que mi plan fuera descubierto antes de llegar a mi objetivo. Me perdí entre la multitud en las calles de la Ciudad de México, sintiendo el calor del sol sobre mi rostro y la brisa acariciando mi cabello, sensaciones sencillas que hacía mucho tiempo no experimentaba con libertad. Y a cada paso me distanciaba de aquella vida de sufrimiento, acercándome a un futuro desconocido, pero repleto de posibilidades. Visualizaba un futuro donde yo, soberana de mi propio camino, no estaría sometida al temor constante. Aspiraba a respirar con tranquilidad, liberada de la amenaza de la violencia que me había atormentado por años. La huida no solo implicaba un cambio de ubicación, sino también una profunda transformación emocional, una separación definitiva del dolor y la humillación que habían marcado mi pasado. Este acto de valentía me permitió redescubrirme, rescatando a la mujer que se había extraviado en el sufrimiento. Con cada paso sentía una fuerza interior creciente, la firme convicción de que estaba actuando correctamente, de que merecía la felicidad y la paz. Esta certeza me infundió el coraje para perseverar, para afrontar los retos venideros, para luchar con todas mis fuerzas por mi libertad, sin vacilar, sin mirar atrás. Sin embargo, abandonar mi hogar fue solo el primer paso. El siguiente desafío era encontrar ese ansiado refugio, ese lugar de acogida donde pudiera empezar a reconstruir mi vida. Anhelaba un refugio, un lugar donde la amenaza constante se disipara. Mi destino, un albergue para mujeres que habían sufrido la violencia, era la respuesta a mi búsqueda desesperada. Descubrí este lugar leyendo a escondidas y con el corazón en un puño, los folletos que ofrecían una salida. Sabía que allí, en ese refugio seguro, encontraría la ayuda y la protección que tanto necesitaba, fuera del alcance de quien me había atormentado. Con cada paso que me acercaba a una dualidad me invadía, la esperanza de un nuevo comienzo y la aprensión por lo desconocido, por lo que me aguardaba tras la puerta de ese lugar. Impulsada por la necesidad de explorar un territorio inexplorado, abandonando lo familiar a pesar del dolor que esto implicaba, me dirigí a la dirección indicada en el folleto, un edificio modesto, casi invisible, ubicado en una calle bulliciosa. Al tocar el timbre mi corazón se disparó, agobiado por el peso de años de sufrimiento y silencio que se acumulaban en ese instante crucial, el momento en que finalmente buscaría ayuda, cuando expondría al mundo la oscuridad que me consumía. La puerta se abrió, revelando el rostro amable de una mujer que me recibió con una sonrisa tranquilizadora, una sonrisa que parecía prometer seguridad y aceptación, indicando que ya no estaría sola y que había un lugar para mí. Al cruzar el umbral de aquel refugio, sentí que entraba en un universo diferente, un mundo de bienvenida y comprensión, donde otras mujeres, compartiendo experiencias similares a las mías, encontrarían en mí un espacio donde el dolor y el sufrimiento serían reconocidos y aceptados, no juzgados. Después de años de vivir en constante tensión, sentí por primera vez la capacidad de respirar profundamente, de relajarme completamente y de empezar a curar las profundas heridas emocionales y físicas causadas por la violencia sufrida. El alivio fue abrumador, como si una carga pesada hubiese sido retirada, abriendo la posibilidad de un futuro donde la paz y la seguridad fueran una realidad. Compartí mi experiencia con una trabajadora social, con la voz quebrada por la emoción y las lágrimas que no podía contener, reviviendo cada instante de sufrimiento y humillación. Sin embargo, al relatar mi historia, sentí una liberación, como si la angustia que me ahogaba durante tanto tiempo finalmente se desvaneciera.
La trabajadora social me escuchó con gran atención y empatía, reconociendo mis sentimientos y haciéndome entender que yo no era responsable de lo ocurrido, que la culpa recaía enteramente en el agresor. Esta validación fue esencial para empezar a recuperar mi autoestima y a creer nuevamente en mí misma. En el refugio, más que un simple techo y alimento, encontré un espacio de apoyo y hermandad. Otras mujeres, conmovidas por mi situación, me recibieron con los brazos abiertos, compartiendo sus propias historias de vida y brindándome la fortaleza necesaria para no rendirme en la búsqueda de mi libertad y felicidad. La convivencia con estas sobrevivientes me reveló la dolorosa realidad de la violencia doméstica, un flagelo que compartíamos, pero también me demostró que la superación era posible, que la vida podía ser diferente. Los primeros días los dediqué a adaptarme y sanar, a cuidarme física y emocionalmente, descansando y alimentándome adecuadamente, participando en talleres y grupos de apoyo sobre los derechos de las mujeres. Cada jornada en el refugio representaba un avance en mi recuperación, un fortalecimiento para afrontar los desafíos futuros, para enfrentar el pasado y luchar por mis derechos. Comprendí que ya no estaba sola, sino rodeada de una comunidad solidaria lista para apoyarme en cada decisión. Había dado el primer paso hacia la libertad, un paso lleno de valentía y firmeza que me rescató de la desesperación y me condujo hacia un futuro prometedor. Ese camino me permitió reconstruir mi vida, curar mis heridas y reencontrarme con la mujer fuerte y perseverante que siempre fui, esperando la oportunidad de florecer y demostrarme a mí misma, y al mundo, mi verdadero potencial, libre del miedo y la opresión. Con el respaldo que encontré en el refugio, inicié los siguientes pasos para superar mis experiencias pasadas, buscando la justicia necesaria para que la violencia que sufrí no quedara sin castigo y así poder avanzar con dignidad. En el albergue descubrí un apoyo incondicional que superó mis expectativas, una red de solidaridad que me acogió cálidamente brindándome los recursos esenciales para iniciar la reconstrucción de mi vida. Allí, por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura, a salvo del miedo y la violencia que me habían perseguido. Este apoyo fue crucial para mi recuperación, infundiéndome la fuerza y confianza necesarias para perseverar y afrontar los desafíos futuros. Los trabajadores sociales y psicólogos del refugio me proporcionaron asesoramiento individual y grupal, guiándome en el proceso de sanación del trauma, ayudándome a entender el ciclo de violencia y a reconstruir mi autoestima, profundamente dañada por años de maltrato. Cada sesión de terapia, vivida como un refugio seguro, me permitió ir aliviando el profundo dolor que sentía, una liberación gradual del sufrimiento acumulado en mi interior. Aprendí estrategias para manejar las emociones intensas que me atormentaban y, poco a poco, redescubrí la fortaleza que siempre residió en mí, oculta por el temor. Paralelamente al apoyo psicológico, el refugio me conectó con abogados que con paciencia y claridad, me explicaron mis derechos, los pasos a seguir para denunciar la violencia sufrida y la forma de solicitar protección legal. Esta asesoría jurídica me infundió la esperanza de poder defenderme, de no tener que callar frente a la injusticia. La posibilidad de buscar justicia me llenó de una energía renovada, de una firme determinación de llegar hasta el final, asegurando que el agresor respondiera por sus acciones y que yo pudiera vivir sin la constante angustia de ser encontrada y agredida nuevamente. La convivencia con otras mujeres en el refugio se convirtió en una fuente constante de fuerza y motivación. Compartimos experiencias, desde nuestros mayores temores hasta nuestras más profundas aspiraciones. Juntas hallamos el valor necesario para perseverar, para soñar con un futuro más prometedor y para luchar por nuestras vidas y por las de aquellas mujeres que aún sufrían la violencia. Esta hermandad, forjada en el interior del refugio, me demostró que no estaba sola en mi batalla, que había otras mujeres que me comprendían y que me brindaban su apoyo incondicional. Este sentimiento de pertenencia fue crucial para mi recuperación. Además, participé en talleres y actividades que me permitieron redescubrir mis habilidades, adquirir nuevos conocimientos y prepararme para el ámbito laboral y la independencia económica, elementos fundamentales para asegurar mi autonomía y evitar depender de otros para subsistir. La preparación para la vida fuera del albergue me infundió una profunda confianza, revelándome mi capacidad para valerme por mí misma,
construir mi propio futuro y convertirme en una mujer independiente y resiliente, capaz de superar los desafíos que se presentaran. El apoyo incondicional recibido en el albergue representó un punto de inflexión crucial en mi vida. Fue la ansiada luz en medio de la oscuridad, un espacio donde fui acogida, protegida y empoderada para avanzar en mi camino de crecimiento personal. Agradezco eternamente a todo el personal del albergue, a los voluntarios y a las compañeras que conocí, quienes me demostraron que la esperanza siempre existe, que la sanación es posible y que la fuerza para transformar nuestra realidad reside en nuestro interior, esperando ser activada. Con el respaldo adecuado pude enfrentar mi pasado, buscar la justicia que me correspondía y dar los primeros pasos para reconstruir mi vida. Afrontar mi pasado fue un proceso arduo y doloroso, pero crucial para mi sanación. Revivir los recuerdos de sufrimiento y humillación, y confrontar el miedo y la ira que aún me atormentaban, era fundamental. Consciente de que este paso era necesario para romper las cadenas de la violencia sufrida, buscar justicia y asegurar mi futuro, y con el apoyo legal y psicológico brindado en el albergue, reuní el valor para denunciar formalmente a mis agresores en la comisaría, relatando detalladamente cada ataque, cada humillación, cada instante de pánico y desesperación. Este proceso, aunque doloroso, era imprescindible para liberarme definitivamente del pasado y construir una vida de paz y dignidad. Compartir todo eso fue inmensamente doloroso, reviviendo recuerdos que me atormentaban, pero paradójicamente me liberó, como si me desprendiera de una carga pesada, soltando el dolor que me había consumido durante años. Al concluir mi relato sentí un alivio profundo, la sensación de haber cumplido con mi deber y la esperanza de que la justicia finalmente se hiciera presente. El proceso legal, sin embargo, fue largo y extenuante, con periodos de optimismo y desaliento, enredado en burocracia y plagado de incertidumbre. A pesar de todo, no me doblegué. Me mantuve firme en mi lucha por obtener justicia, consciente de que mi batalla no era solo por mí, sino por todas las mujeres que han sido víctimas o aún lo son de la violencia doméstica, para que sepan que no están solas, que denunciar es posible, que buscar ayuda es una opción viable y que la justicia puede ser alcanzada, a pesar de la dificultad y los obstáculos en el camino. Y esta convicción me proporcionó la fuerza necesaria para perseverar, para no desfallecer ante las adversidades. En paralelo al avance del proceso judicial, me mantuve en terapia psicológica, explorando y gestionando mis emociones, cicatrizando las heridas internas y sutiles provocadas por la violencia, y aprendiendo a perdonarme por haber demorado en buscar apoyo. La terapia fue fundamental para reconstruir mi autoestima, redescubrir mi valía como mujer, reafirmar mi derecho a la felicidad y comprender que el pasado no dictaba mi presente ni mi futuro. Este proceso de curación emocional fue tan crucial como el proceso legal, permitiéndome recuperar la paz interior y la capacidad de anhelar un futuro mejor. A pesar de los momentos de miedo e incertidumbre ante el futuro, me mantuve firme, aferrada a la esperanza y la determinación surgidas en el momento más difícil, recordando todo lo que había vivido y luchado para llegar a ese punto. Aquel recuerdo específico me infundió la determinación necesaria para persistir, para no ceder ante la adversidad, para continuar mi lucha por la libertad y el respeto a mi persona, sin importar las consecuencias, pues tenía la convicción de que mi existencia merecía ser vivida plenamente, en un entorno de tranquilidad, alejado de cualquier forma de agresión y sometimiento. Confrontar el pasado no fue una tarea sencilla, pero se convirtió en un paso crucial en mi proceso de sanación, un acto de coraje que me permitió dejar atrás un ciclo de dolor y sufrimiento, abriendo así la posibilidad de un futuro marcado por la paz y la dignidad. Un futuro en el que yo sería la arquitecta de mi propio destino, con la autonomía para tomar mis decisiones y forjar la vida que siempre anhelé, liberada de la influencia de la violencia que me había perseguido durante tanto tiempo. Y este triunfo, esta recién adquirida libertad, representó la mayor victoria que pude obtener. Con el pasado ya encarado y la justicia siguiendo su curso, comencé a dar los primeros pasos en la reconstrucción de mi vida, un proceso de renovación personal, de redescubrimiento de mi ser, y de construcción de un futuro basado en la paz y la autonomía. Al abandonar el albergue sentí una dualidad intensa. Por un lado,
la alegría y excitación por comenzar una nueva etapa y la gratitud por el apoyo incondicional recibido, por otro, una ligera ansiedad y las clásicas mariposas en el estómago, ante la idea de volver a estar sola, aunque esta vez con una fortaleza interna renovada, equipada con las habilidades y conocimientos adquiridos para afrontar el mundo exterior y forjar mi propio destino sin depender de nadie. Con los ahorros acumulados y la asistencia de los programas sociales recomendados por el albergue, pude alquilar una modesta habitación en una pensión sencilla, un lugar humilde pero significativo, pues se convirtió en mi primer hogar seguro en mucho tiempo, un espacio donde podía cerrar la puerta y sentirme protegida, sabiendo que nadie podría hacerme daño. Comencé a buscar empleo sin importar cuál, con el único objetivo de alcanzar la independencia económica, de obtener la dignidad de valerme por mí misma sin depender de favores. El camino no fue fácil, la edad se convirtió en una barrera, y la falta de experiencia formal en algunos campos representó un desafío, pero a pesar de todo, me negué a rendirme. Después de buscar persistentemente y preguntar en todos los lugares posibles, obtuve un empleo como auxiliar de limpieza en una oficina. Era un trabajo digno que me aseguraba lo indispensable para subsistir, la comida en mi mesa, el pago del alquiler. Cada moneda ganada con mi esfuerzo personal representaba una victoria, un emblema de mi libertad reconquistada, de mi habilidad para ser autosuficiente. Con el tiempo me organicé y empecé a adquirir, gradualmente, los elementos esenciales para mi habitación, una estufa para preparar mis comidas, algunos utensilios de cocina, una radio para informarme y entretenerme. Así, ese modesto espacio se convirtió en mi refugio, mi hogar, donde podía relajarme después de la jornada laboral, leer, reflexionar y planificar mis siguientes metas. Cada pequeño avance material era un paso firme hacia mi total independencia, una prueba palpable de mi capacidad para rehacer mi vida desde cero con mi propio trabajo, con mi determinación, sin depender del apoyo o la protección de nadie. Con el tiempo comencé a reconectar con personas con las que me había distanciado debido a las difíciles circunstancias que atravesaba, viejos amigos y familiares que genuinamente se preocupaban por mí. Este reencuentro fue profundamente emotivo, una recuperación de los lazos que la violencia había intentado quebrar. Su apoyo fue crucial, sus palabras de aliento y los gestos de cariño me brindaron la certeza de no estar sola en este proceso, de saber que había personas que me amaban y deseaban mi felicidad y seguridad. Esta red de afecto me proporcionó la fuerza necesaria para seguir adelante, para luchar por la vida que merecía, una vida de paz y respeto. Reconstruir mi vida no solo implicó encontrar un hogar y un trabajo, sino también reconstruirme a mí misma, mi confianza, mi autoestima y mi capacidad de soñar. Cada amanecer presentaba un desafío, una prueba, pero también una posibilidad de crecer, de volverme más fuerte, aprendiendo de los errores cometidos, valorando cada pequeño avance y celebrando la libertad que tanto me había costado obtener. Este proceso de reconstrucción reveló la asombrosa fortaleza que reside en todas las mujeres, la habilidad para sobreponerse a las dificultades y prosperar incluso después de las peores experiencias. Ese descubrimiento se convirtió en mi mayor tesoro. Y así, gradualmente, día tras día, fui construyendo una nueva vida, una vida simple pero digna, donde controlaba mi propio destino, donde mis decisiones eran únicamente mías, y donde el miedo ya no tenía cabida. Esta nueva existencia, obtenida tras una ardua batalla, evidenció que la transformación era factible, que la esperanza persistía y que la capacidad para modificar nuestro destino residía en nuestro interior, aguardando ser activada para convertir el sufrimiento en triunfo y la melancolía en felicidad, demostrando a los demás y a nosotros mismos de lo que somos capaces. Sin embargo, la reconstrucción trascendió lo físico y material. La parte más crucial y desafiante consistió en la sanación del alma, en recuperar a la mujer que se había perdido en la aflicción, en hallar la paz interior que la violencia me había arrebatado durante tanto tiempo. Es aquí donde todo se transforma, porque la verdadera fortaleza que descubrí no se hallaba en el exterior, sino en mi interior. La sanación del alma es un proceso prolongado y con frecuencia doloroso, una exploración profunda de las heridas invisibles que la violencia ha infligido. Pero es un proceso imprescindible para lograr una curación completa y para que la paz interior pueda finalmente manifestarse.
Apoyado por la terapia y mi firme voluntad, me embarqué en un profundo proceso de autodescubrimiento y curación. Esto implicó confrontar mis miedos más profundos, mis inseguridades más arraigadas, así como la ira, la tristeza y todas las emociones contenidas que me atormentaban internamente. Cada sesión de terapia representaba un avance hacia mi libertad emocional, una oportunidad para deshacer los lazos del pasado y liberar el dolor que me oprimía. Comprendí que la fortaleza que anhelaba no residía en factores externos ni en otras personas, sino en mi interior, una fuerza innata que permanecía oculta, reprimida por el miedo y la opresión. Esa fuerza se despertó en el instante en que decidí luchar por mi bienestar, en el momento en que me negué a tolerar más la violencia y el sufrimiento. Esta fuerza interna se transformó en mi guía, mi aliada, la energía que me motivó a perseverar, incluso en los momentos más difíciles, cuando la tentación de rendirme parecía más fuerte que el deseo de seguir adelante. Este descubrimiento cambió mi vida por completo, revelándome una fuerza interior que desconocía. Aprendí a perdonarme a mí misma por haber permanecido tanto tiempo en esa situación dolorosa, por haber permitido que el sufrimiento me consumiera durante años. Este perdón fue como una liberación, permitiéndome soltar la culpa y la vergüenza que me oprimían. Al perdonarme abrí mi corazón al amor propio, a la compasión hacia mí misma, y a la aceptación de mi pasado con sus heridas y su capacidad de superación. Este amor propio se convirtió en la base sólida de mi nueva vida, el fundamento sobre el cual edificaría mi futuro, libre de las cadenas del pasado y abierta a las nuevas oportunidades que se presentaran. Volví a encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Durante una tarde, la fragancia de la lluvia al golpear la tierra, una charla amena con un amigo, la sonrisa radiante de un niño, todos esos pequeños instantes que solían perderse en la monotonía y la tristeza de mi día a día, se transformaron en fuentes de inmensa alegría y agradecimiento. Apreciar estas sencillas experiencias me reveló que la felicidad no se encuentra en logros grandiosos o posesiones materiales, sino en mi perspectiva, en mi manera de afrontar la vida y de aceptarme a mí mismo con mayor optimismo, con más fe, con más cariño. Este renovado descubrimiento de la alegría fue un obsequio del destino, una evidencia de que la curación interna estaba en marcha. La fortaleza que hallé en mi interior me ayudó no solo a sobreponerme al trauma, sino también a convertir el sufrimiento en aprendizaje, en fortaleza, en entendimiento, y cada cicatriz se transformó en un testimonio de mi capacidad para sobrevivir, para perseverar, para renacer. Esta metamorfosis personal reveló que las adversidades, en lugar de marcarnos indeleblemente, tienen el potencial de fortalecernos, impartiendo lecciones cruciales y preparándonos para futuras pruebas. Esta renovada perspectiva me infundió la seguridad necesaria para avanzar, afrontando la vida con coraje y firmeza, sin temor a las incertidumbres del porvenir. Esa fuerza interna, la resiliencia hallada en mi interior, se convirtió en el impulso que me llevó a rehacer mi existencia, a buscar la justicia, a curar mis heridas y a reencontrar la alegría y la paz interior. Este descubrimiento, el más significativo de mi viaje, demostró que la capacidad de sobreponernos a las dificultades reside en nuestro interior, lista para ser activada y convertir el sufrimiento en triunfo y la melancolía en felicidad. Esto me permitió demostrar, tanto al mundo como a mí misma, de lo que soy capaz cuando encuentro la fuerza para defender mi vida, mi felicidad y mi dignidad, renovada por una fortaleza interna y un alma en proceso de curación. Comencé a percibirme de manera diferente, la mujer que resurgió de las cenizas del dolor, más fuerte, más resiliente, más decidida a vivir la vida que siempre anhelé, liberada de las sombras del pasado. La mujer que emerge tras enfrentarse a la oscuridad no es la misma que entró en ella, pues lleva las cicatrices de la lucha, junto con la sabiduría y la fortaleza que solo la superación puede brindar. Y esta es la nueva Tomasa, una mujer que aprendió a valorarse, a expresar su voz sin temor, a luchar por sus derechos y por su propia felicidad. Una mujer experimentó una profunda transformación personal, convirtiendo su dolor y sufrimiento en una fuente de resiliencia y aprendizaje. Esta metamorfosis trascendió lo físico, afectando su ser más íntimo, su alma, su corazón, y la forma en que percibía el mundo y a sí misma, ahora con mayor amor, compasión y esperanza.
Esta nueva perspectiva le permitió enfrentar la vida con valentía y determinación, sin temor al futuro, confiada en su capacidad para superar cualquier desafío. Con su autoestima restaurada y su confianza fortalecida, se atrevió a soñar de nuevo, a planificar su futuro, a buscar nuevas experiencias, a abrirse a nuevas posibilidades y gradualmente redescubrió sus gustos, sus pasiones y las cosas que le proporcionaban felicidad. Este reencuentro consigo misma fue un proceso asombroso, como si se hubiera reencontrado después de un largo extravío en la oscuridad. Cada nuevo descubrimiento, cada logro personal, representaba un avance significativo hacia mi autodescubrimiento. Me sentía realizada como mujer, como ser humano, capaz de amar profundamente, de crear obras nuevas y de aportar algo positivo al mundo. Me mostraba a mí misma y a los demás el potencial que poseía cuando me liberaba de las cadenas del miedo y la opresión que me habían mantenido cautiva. La nueva Tomasa transformada, no temía relatar sus experiencias, compartir su historia y hacer visible ante el mundo la realidad de la violencia doméstica y la necesidad de combatirla. Este impulso de hablar, de expresar mi experiencia, se ha convertido en el núcleo de mi misión de vida: transformar mi sufrimiento en un propósito mayor, ayudar a otras mujeres a encontrar la fortaleza para escapar de situaciones similares, buscar ayuda profesional y luchar por sus vidas. Esta misión me ha proporcionado un nuevo sentido a mi existencia, una razón renovada para vivir, una forma de honrar mi camino de superación personal y de contribuir a la construcción de un mundo más justo y seguro para todas las mujeres, sin excepción alguna. Comprendí que la edad no es un obstáculo para reinventarse, para perseguir nuestros anhelos y para hallar la felicidad, y que la vida siempre nos brinda nuevas oportunidades, solo debemos estar dispuestos a aceptarlas y tener la valentía de tomarlas. Esta revelación me enseñó que nunca es tarde para modificar el rumbo de nuestra existencia, para buscar la felicidad, o para luchar por nuestros sueños. Esta certeza me proporcionó la energía necesaria para seguir creciendo, aprendiendo, evolucionando y disfrutando cada día como un regalo, apreciando cada instante de paz y alegría. Esta nueva visión de la vida me permitió contemplar el futuro con esperanza y optimismo, sin temor a los desafíos, pues sabía que estaba lista para afrontar cualquier reto con la fortaleza y la resiliencia que había adquirido a través de mi proceso de superación. La nueva Tomasa es una mujer libre, fuerte y resiliente, que convirtió el dolor en superación y el sufrimiento en aprendizaje. Mis queridos hijos, soy la mujer que descubrió la fuerza oculta en su interior para cambiar su destino por completo, construyendo una vida llena de paz y dignidad. Este triunfo, esta libertad que siento, es la prueba viviente de que es posible sobreponerse a las dificultades más terribles, de que la esperanza jamás se desvanece y de que cada uno de nosotros lleva dentro la capacidad de transformar su propia historia, esperando ser despertada para demostrar al mundo y a nosotros mismos de que somos capaces cuando encontramos la determinación de luchar por nuestra vida, por nuestra felicidad, por nuestra dignidad, sin temor a ser auténticos y defendiéndolo. ¿Qué creemos? Esta es la mujer en la que me he convertido, alguien que afrontó la oscuridad, que halló la luz, que convirtió su sufrimiento en fortaleza y que ahora utiliza su voz para guiar a otras mujeres hacia la libertad y la superación personal. Es esta misión de compartir mi experiencia, lo que me impulsa hoy, lo que me da la energía para seguir adelante y confiar en un futuro mejor para todos nosotros. Después de reconstruir mi vida y hallar la paz interior, comprendí que mi camino se completaría al compartir mi experiencia, al utilizar mi voz para apoyar a otras mujeres que enfrentaran situaciones similares a las mías, atrapadas en el ciclo de violencia y temor, sin saber cómo escapar, sin creer en la posibilidad de superación. Esta necesidad de ayudar, de convertir mi dolor en un propósito, se transformó en una misión de vida, dándole sentido a mi sufrimiento, demostrando que es posible cambiar, que la esperanza perdura y que la fuerza para transformar nuestra historia reside en nuestro interior, esperando ser activada para convertir el dolor en triunfo y la tristeza en alegría, revelando al mundo y a nosotros mismos nuestra capacidad de resiliencia. Compartí mi historia personal, relatando minuciosamente cada etapa de mi experiencia, desde el comienzo del sufrimiento hasta mi liberación y la posterior recuperación, en diversos contextos, grupos pequeños de apoyo, conferencias dirigidas a mujeres y encuentros comunitarios.
Al compartir mis vivencias, experimentaba una creciente sensación de liberación, como si me despojara de las cargas emocionales que me oprimían. Observaba en las mujeres que me escuchaban una profunda identificación, emoción y la chispa de la esperanza. Esta conexión y solidaridad entre mujeres se manifestaba como una fuerza transformadora, capaz de inspirar cambios y demostrar que nadie está sola en esta lucha. Por ello, me propuse la misión de difundir el mensaje de que la violencia doméstica es inaceptable, nunca es culpa de la víctima, y que es completamente posible escapar de esa situación, buscar ayuda, denunciar al agresor y reconstruir una vida plena. El mensaje de esperanza y empoderamiento que aboga por la fuerza y la felicidad de las mujeres, por su derecho a una vida libre de violencia y opresión, se convirtió en el centro de mi vida, mi trabajo, mi pasión y mi anhelo de marcar una diferencia. Esta misión me proporcionó un nuevo propósito, una renovada razón para vivir, honrando mi propia trayectoria de superación y trabajando por un mundo más justo y seguro para todas las mujeres. Hoy, con 77 años, contemplo el camino recorrido, las luchas afrontadas y las heridas sanadas, sintiéndome profundamente agradecida por la vida, por haber encontrado la fortaleza para luchar por mi libertad y por poder compartir mi historia, ayudando a otras mujeres a descubrir la suya. Esta gratitud me impulsa a seguir adelante, a difundir mi mensaje de esperanza y superación al mayor número de personas posible. Porque creo que el cambio es posible, creemos firmemente en la capacidad real de sanar y en la fuerza interna que todos poseemos, lista para ser activada. Esta fuerza nos permite transformar el sufrimiento en crecimiento personal y la tristeza en felicidad, demostrando al mundo y a nosotros mismos nuestra verdadera valía. Compartir mi experiencia no es solo recordar el pasado, sino construir un futuro donde ninguna mujer viva con miedo, donde todas se sientan seguras, respetadas y con el poder de vivir plenamente. Esta es mi misión, mi legado, la forma en que deseo ser recordada, como una mujer que enfrentó la adversidad, encontró la luz que transformó su dolor en fortaleza y utilizó su voz para inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo, a descubrir la fuerza que reside en su interior y a luchar por una vida de paz, dignidad y felicidad que todas merecen. Hoy estoy aquí frente a ustedes para compartir mi historia, anhelando profundamente que mis palabras lleguen al corazón de alguien, que sirvan como un faro de esperanza para aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad. Deseo demostrar que la superación es alcanzable, que la esperanza jamás se extingue y que la capacidad para transformar nuestras vidas reside en lo más profundo de nuestro ser, lista para ser activada, convirtiendo el dolor en fortaleza y la tristeza en felicidad. Quiero mostrar al mundo y a ti mismo de que eres capaz cuando encuentras la valentía para luchar por tu propia vida, por tu felicidad, por tu dignidad, sin temor a mostrar tu verdadera esencia y defendiendo aquello en lo que crees, porque la vida merece ser vivida en paz y libertad. A lo largo de mi existencia, he aprendido que incluso en los momentos más sombríos, existe una luz interior que puede guiarnos. La violencia intentó silenciarme, doblegarme, pero encontré la fuerza para alzar mi voz y luchar por mi dignidad. Mi vida es la evidencia viviente de que el sufrimiento, por más profundo que sea, no dura para siempre. Si logramos reunir la valentía para confrontar nuestros temores y buscar apoyo, espero que mi experiencia sirva como un faro de esperanza, instando a cada persona a romper el silencio ante cualquier forma de injusticia. Deseo que esta historia le muestre a todos que sí es posible cambiar el rumbo de las cosas, construir un futuro lleno de paz y felicidad. Recuerda siempre que la capacidad de transformar tu vida reside en tu interior, esperando el momento de ser activada para convertir el dolor en fortaleza y la tristeza en alegría. Muestra al mundo y sobre todo a ti mismo, de lo que eres capaz cuando encuentras la fuerza para luchar por tu vida, por tu felicidad, por tu dignidad. Si la historia de la abuela Tomasa te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal para no perderte futuras historias inspiradoras. Dale me gusta a este vídeo para que este mensaje de esperanza llegue a más personas que lo necesitan. Además de compartir esta historia en WhatsApp con una persona que creas que pueda beneficiarse de ella hoy, te invito a que dejes tu comentario con tu opinión sobre la historia, indicando desde qué ciudad o país nos escuchas. Tu participación es fundamental para nosotros,
ya que nos impulsa a seguir compartiendo estas historias de vida y superación. Te sugiero que también veas este otro vídeo que he enlazado, el cual complementa esta reflexión sobre la resiliencia y la fortaleza de las mujeres. Agradezco mucho tu tiempo y tu escucha, especialmente por tomarte el tiempo de conocer la historia de la abuela Tomasa. Que la paz te acompañe y hasta la próxima.